mercado me va a dar una vista amplia, un panorama, una fotografía de las empresas que existen en el mercado. Me va a hablar de aspectos técnicos, por ejemplo, del bien o servicio que vamos a adquirir, incluso de aspectos administrativos de los proveedores que existen en el mercado. Y entrando en el tema específico de contratación pública estratégica, pues por ejemplo el análisis de mercado también me puede decir hasta qué punto se utilizan etiquetas o normas, tanto en el tema ambiental, en temas sociales, ¿no?, que pudiéramos después incorporar en el pliego de condiciones, ¿no? Pero importante, el análisis de mercado me va a decir cuál es la prevalencia de esas normas, de esas etiquetas, porque no queremos poner en los pliegos de condiciones requisitos que a lo mejor van más allá de las capacidades del mercado, porque entonces ¿qué va a pasar? Pues o se van a presentar muy pocas ofertas que cumplen, o a lo mejor mi proceso va a quedar desierto, porque las empresas no tuvieron la capacidad para cumplir con ese requisito, ¿no? Entonces debo ser cuidadoso en que las condiciones que incluyo en el pliego estén de acuerdo a las capacidades del mercado, ¿no?, para evitar, como decía, mermar o distorsionar la competencia, ¿no? Muy bien. Me va a ayudar también con información para hacer claras las especificaciones técnicas, ¿no? Una característica que deben de tener y que vamos a ver mañana y pasado es que esas especificaciones sean concretas, sean específicas y sean claras, ¿no? Cuando un proveedor las lea, entienda qué es lo que está pidiendo el sector público, ¿no? Me va a determinar el procedimiento y la estrategia de licitación. Por ejemplo, si es factible o es deseable dividir mi proceso en lotes. Por ejemplo, estoy pensando en un mercado donde prevalecen de manera importante las pymes, ¿no? Y a lo mejor si es una compra muy grande, esas pymes no tienen la capacidad de atender ese volumen de requerimiento y entonces divido en lotes, ¿no? Esto es algo que se hace en muchos países de la OCDE, desde luego bien justificado, para que no pues vaya a parecer que estamos dividiendo para evadir un proceso competitivo, ¿no? ¿De acuerdo? Y el estudio de mercado entonces me va a decir qué tan deseable, qué tan factible es incluir estos objetivos estratégicos de política pública en mi procedimiento, ya sean objetivos ambientales, objetivos sociales, objetivos de innovación, de inclusión, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Algún comentario, alguna duda? Muy buenos días a todos y a todas. Lo mío son dos consultas. En el tema de etiquetas o normas que deben figurar en pliego de condiciones, ¿cómo se maneja el tema de que muchas veces en algunas contrataciones se solicita que un proveedor tenga ciertas normas ISO? Y digamos, eso a veces limita un poco la participación. Y luego en el tema de división en lotes, ¿qué tanto eso puede reñir con un fraccionamiento, por decirlo de alguna forma? En el tanto yo entiendo que es para favorecer pymes, pero ¿a dónde llega el límite entre esa división en lotes y un posible fraccionamiento, ¿verdad? Que después nos puedan acusar en ese sentido. Justo en Colombia tuvimos una pregunta muy similar y había alguien ahí de la Contraloría y nos ayudó a contestar de una manera muy pertinente. Él decía, ¿cómo evitas pues esa percepción de que a lo mejor se hace esto para fraccionar un proceso? Pues justo con el estudio de mercado, o sea, justificando con datos, con evidencias, por qué es pertinente dividir en lotes un proceso, ¿no?, teniendo como objetivo y haciéndolo explícito
en los diferentes documentos preparatorios la inclusión de pequeñas y medianas empresas, ¿no? Entonces, lo que nos decía, y me pareció, como digo, muy pertinente la respuesta, pues es tener muy bien documentada la evidencia y el soporte para realizar esa notificación, ¿no? Por ejemplo, un caso que nosotros vimos en un ejercicio reciente que hicimos con 3 países, con Chile, Colombia y México, hicimos un análisis de cómo ellos compran tecnología, ¿no? Y básicamente computadoras. Y entonces, por ejemplo, en Colombia algo que hicieron es, por un lado, para beneficiar a las pequeñas y medianas empresas, pero por otro lado también para llegar a los diferentes rincones del país, fue notificar las compras de computadoras por región. Entonces, ellos tienen un contrato marco que está segmentado por región, y entonces en cada región buscan que participe el mayor número posible de pymes, ¿no? Cosa que no sería posible si hicieran toda la licitación de manera consolidada, ¿no? Porque esas pymes pues no tienen la capacidad, uno, de llegar a otros lugares del país, ¿no? Colombia es un país extenso, y por otro, de surtir o de proveer la cantidad de computadoras que se necesitaría en todo el mercado, ¿no? Entonces, esto desde luego lo tienen bien estudiado, tienen su estudio de mercado, lo tienen bien justificado, y pues nadie puso oposición o levantó la ceja y dijo, a ver, ¿por qué está pasando esto, no? Justo, a ver, Miguel, ¿tienes un comentario? Sí, gracias, don Jacobo. Con este tema de la notificación, creo que tenemos que tener un poquito de cuidado porque la normativa nuestra lo prohíbe, ¿verdad? Está el tema de la fragmentación y bueno, ya la mayoría conoce eso, pero sí quería hacer esa salvedad de que, como les decía ahora al principio, que hay que tropicalizar esas buenas prácticas. Si es una notificación dentro de un mismo convenio, ¿verdad? No sé, con entregas periódicas o, como decía don Jacobo, por zonas, pues ahí las asesorías legales, pues creo que podrían dar un visto bueno. Pero si es fraccionamiento, pues ahí sí tenemos que tener mucho cuidado. Ese era el comentario que quería hacerles para recordarles que estas buenas prácticas vienen de otros países y que tal vez algunas tengamos que ajustarlas un poquito para no estar ahí cometiendo ilegalidades y que después nos vayan a abrir algún procedimiento o vernos en algún tipo de conflicto, ¿verdad? Por no tener ese cuidado previo. Ese era el comentario. Gracias. Gracias, Miguel. Desde luego, aquí vamos a hablar de muchas experiencias internacionales, ¿no? Y entonces, pues hay que, desde luego, considerar el marco normativo nacional, el marco normativo propio, ¿no? Pues tomar lo que sirva de esas prácticas y adaptar quizá algunas cosas a la práctica nacional, ¿no? Pero bueno, pues ese ejemplo de las computadoras creo que puede ser ilustrativo. Y la otra parte de la pregunta que nos hacía el compañero sobre normas ISO. Muy bien, y esto lo vamos también a estar discutiendo a lo largo de los 3 días que vamos a estar aquí. Hay, digamos, lo que son las condiciones de admisibilidad, o en algunos países, en algunos sistemas se les llama criterios de selección, y hay también los criterios de evaluación, que se llaman aquí, en algunos otros países se llaman criterios de adjudicación. Y este tipo de requisitos técnicos pues pueden entrar en las dos categorías, pero de nuevo hay que ser cuidadoso en lo que el mercado me puede ofrecer, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer cuando las empresas no tienen la capacidad o no existe
un número importante de empresas que tengan o que cumplan con esos requisitos técnicos, pues entonces lo que se hace a veces es tratarlos más bien como criterios de evaluación, es decir, como algo deseable, que nos da puntos extras, ¿no?, en la evaluación, pero no como un criterio de admisibilidad, porque entonces sí voy a excluir, ¿no? Vamos a estar hablando de eso a lo largo de los 3 días, pero bueno, quería un poco abordar eso para atender la pregunta. Buenos días a todos. Mi duda va en esta línea. O sea, ahorita estamos hablando de incluir ciertos criterios como conceptos de evaluación más que de admisibilidad. El señor allá nos habló hace un rato de del tema de el fraccionamiento y otra serie de requisitos. Todo es válido. Entendemos que se tropicalizan las prácticas deseables o las mejores prácticas de otros lados acá. Sin embargo, hay algo que yo siento que en Costa Rica nos hemos quedado cortos, es que no estamos tropicalizando la interpretación y el manejo que se da de la normativa. Por ejemplo, personalmente me ha correspondido la elaboración de un pliego de condiciones en grupo con otros compañeros, e incluimos un tema, un concepto dado, y cuando se hace la publicación del mismo, inmediatamente casi que se publica el pliego de condiciones en el sistema, aparece un recurso de objeción, y ese recurso de objeción es valorado, digamos, si es una licitación mayor, es por la Contraloría o por la entidad interna de la institución que le corresponde valorar esos recursos, y de inmediato sale una resolución adversa y tenés que eliminarlo. Igual se incluye un tema de evaluación tendiente en una línea, de acuerdo a una práctica que se asume, una práctica estatal, una práctica nacional. Por ejemplo, promover la fuente de empleo para personas mayores de 45 o 50 años. Y cuando lo incluyes, inmediatamente alguien te sale con un recurso y la resolución dice solamente será aceptado en el caso de que esa persona de 45 o 50 años participe directamente en el proyecto. Y entonces decimos, bueno, tiene lógica, pero desde el punto de vista del objeto contractual tiene lógica, pero desde el punto de vista política nacional que pretende, por ejemplo, darle trabajo a personas mayores de 45 o 50 años, que en este país cuesta, que tengamos trabajo, los que lo tenemos nos agarramos duro para que la corriente no nos lleve, y alguien nos saca ese recurso del pliego de condiciones, ese tema del pliego de condiciones. Entonces, creo que si bien es cierto, estamos hablando de mejores prácticas y de una serie de tropicalizaciones de conceptos y de medidas a lo interno de Costa Rica, que vienen de fuera, pero no estamos tropicalizando también los criterios de la gente que juzga, corrige, señala o permite que esos criterios y que esos conceptos sean incluidos en los procesos de nuestras contrataciones. Gracias. Sí, justo también vamos a estar hablando de eso, de la importancia de alinear expectativas y alinear criterios, ¿no? Algo que hemos visto en los diferentes países y que ha resultado algo muy provechoso es contar, por ejemplo, con la participación de los órganos de control, ¿no? Y hemos visto las dos caras, países donde sí se les reconoce que pues están ayudando, que hay apertura, que se está trabajando para alinear las expectativas y digamos apoyar la política de administración pública estratégica, pero también hemos visto otros donde no, donde de plano dicen no, pues aquí la Contraloría no me deja hacer esto, no, no puedo. ¿Por qué? Porque me van a decir que quite todo lo que metí ahí de temas ambientales y de temas de sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí es muy importante efectivamente que usuarios, autoridades de contratación, órgano normativo de la contratación, proveedores, etcétera, que todos estén alineados en esos objetivos, ¿no? Entonces vamos a estar hablando de eso para justamente pues no generar esos choques de interpretaciones o de hasta qué punto incorporar este tipo de cosas en los pliegos. Buenos días a todos y a todas. Roberto Aguilar,
Don Jacobo, una consulta sobre este tema de la creación del estudio de mercado que bueno, ya la Dirección de Compras Públicas ha efectuado la creación de las guías, que ya pues lo que el compañero decía, pues ya eso ya no es tropicalizado, ya está hecho, porque ya se habla sobre el ciclo de vida del producto, entonces todos los elementos que sean de admisibilidad y evaluación tienen que estar implícitos en ese proceso de la vida, de la vida del producto como tal o del servicio, entonces ya no hay de otra, tenemos que hacerlo así. Y sobre esta consulta es el proceso de la demanda de oferta, particularmente con el tema de criterios ambientales. En diferentes espacios que he participado hemos discutido que Costa Rica reformó la ley y el sector público está trabajando con todas sus diferentes organizaciones en crear normativas, regulaciones, pero el sector privado, el que oferta, está todavía ahí frío. No trabaja en la creación o en el involucramiento de que tengo yo que realizar ciertas acciones, porque por ejemplo las ecoetiquetas, y creo que me pueden decir, son poquitos los productos, realmente, no es tanto lo que tenemos en el mercado ahorita en Costa Rica para decir, y ese es el primer ítem de seguridad que nos dicen, bueno, si quieren tomar un buen criterio, tomen ecoetiquetas, pero son muy poquitos los que existen. Entonces después vamos a certificaciones. La misma Contraloría nos dicen, bueno, es que si van a utilizar certificaciones, tienen que asegurarse que el mercado tenga una gran amplitud de empresas que tengan certificaciones, y eso realmente también son los mínimos, porque es caro, una ISO es cara. Y ya después vamos hasta el punto que es lo más subjetivo, que vienen políticas y eventualmente declaraciones juradas. Entonces, esa es la gran duda que tengo. El proceso como tal, el país tiene que avanzar, pero tiene que haber un involucramiento real de también el sector privado productivo para que se dé cuenta de la necesidad que tiene el Estado para eventualmente cumplir esas políticas que también nos obligamos como gobierno o como Estado para poder cumplir a nivel internacional, pero el sector productivo del país todavía no ha avanzado de una manera tan ágil para desarrollar ese tipo de acciones. Lo que genera al final es tener criterios de evaluación o eventualmente admisibilidad de muy light, muy ligeritos, y que al final no terminan impactando de una manera tan real lo que se desea, que es tener ecoetiquetas, certificaciones donde vengan verificadores terceros que sean verificadores y que se certifique realmente la ejecución de buenas prácticas a nivel ambiental, social o la que sean. Entonces ahí por ahí va la pregunta, ¿qué tanto tiene que hacer el esfuerzo también para poder generar esa vía con el sector privado, el sector productivo, para que realmente tengamos una oferta real de posibles criterios de evaluación, opciones de criterios de evaluación y admisibilidad? Muchas gracias. Muy bien, gracias. Bueno, evidentemente es un proceso, ¿no? Es un proceso gradual. Y de nuevo, vuelvo al tema de alinear expectativas, de tener un diálogo con el sector privado, ¿no? Entre los compradores y los proveedores para alinear esas expectativas. Pero algo importante también es que en el taller estratégico, los que estuvieron, hablamos un poco de este documento de la OCDE, la recomendación sobre contratación pública, que son principios acordados por los países miembros de la organización de hacia dónde debe ir las políticas públicas de sus países, en este caso en el tema de contratación pública, ¿no? Y hay un principio que se refiere justo al balance entre el objetivo primario, generar valor por dinero, y estos objetivos complementarios de contratación pública estratégica. Y lo que nos dice la recomendación es que es válido utilizar la contratación pública para estos fines estratégicos, pero hace dos salvedades que son importantes. La primera es que tenemos, antes de tomar la definición, que analizar si la contratación pública es la mejor herramienta para lograr esos objetivos, ¿no? O si en algunos casos es mejor utilizar otras herramientas, política presupuestal, política regulatoria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, puede ser el caso que en ciertos criterios el mercado de plano no esté listo, ¿no? Y decir, bueno, mi objetivo, no sé, voy a decir un ejemplo, de equidad de género. Pues a lo mejor la contratación pública no es la mejor herramienta para lograrlo,
o además, o tal vez además de la contratación pública tengo que utilizar otras herramientas, ¿no? Justo en mi vuelo para acá venía leyendo un caso de una ciudad en la India, no recuerdo el nombre, pero ellos estaban utilizando contratación pública y política presupuestal, las dos juntas, para objetivos ambientales, ¿no? Entonces ellos definieron que sí se podía utilizar la contratación pública, pero que no solo la contratación pública, porque entonces no iban a alcanzar el objetivo. Entonces, esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. Y la segunda es, si defino que sí, es la contratación pública el medio para lograr ese objetivo, a lo largo del tiempo tengo que estar evaluando si efectivamente lo logré, si efectivamente la contratación pública me ayudó a lograr ese objetivo. Si es así, pues muy bien, aprender de las lecciones que se han generado. Si no es así, pues hay que ajustar, quizá añadir otras herramientas, o quizá decir, pues no fue la contratación pública la herramienta para lograr ese objetivo, vamos a otras herramientas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto de la contratación pública estratégica no se trata de hacerlo por moda, ¿no? Porque muchos lo hacen, sino que hay que analizar si es conveniente, ¿no? Si me va a ayudar a lograr mis objetivos, si está alineado con mis objetivos, y evaluar si efectivamente da resultados, ¿no? Entonces, y claro, pues es un proceso gradual, que poco a poco tenemos que ir generando las condiciones y las capacidades para lograrlo, ¿no? Vamos también a estar hablando de diferentes retos a lo largo de los 3 días.